Rusia advierte a la OTAN. Satán, el misil Sarmat, os está apuntando. Y es que en su mensaje del presidente de la Federación, Vladimir Putin, para la Asamblea Federal de este mismo país, nos ha dejado grandes mensajes, grandes intervenciones que tenemos que analizar. Concretamente, en relación a la operación militar especial, al momento actual de la guerra en Ucrania, habla de que las tropas rusas mantienen firmemente la iniciativa, avanzan con confianza en varias direcciones operativas y liberan nuevos territorios. Asimismo, recalca que Rusia no empezó la guerra en el Donbass, pero hará todo lo posible para ponerle fin, al igual que hará todo lo posible para erradicar el nazismo, proteger la soberanía de la nación y la seguridad de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos rusos. Asimismo, no solamente se habló de esa cuestión, sino que también se hicieron valoraciones generales, geopolíticas, y en lo que respecta a Estados Unidos, dijo Vladimir Putin que Rusia está dispuesta a dialogar con este país, ¿no? Dice también que los Estados Unidos necesitan invenciones sobre hipotéticas armas nucleares supuestamente rusas en el espacio para llevarnos a negociaciones beneficiosas para este país, ¿no? Para Estados Unidos. De alguna forma que se están inventando estas provocaciones, estas armas nucleares en el espacio para compeler a Rusia a negociar, ¿no? Dice Vladimir Putin que Occidente sigue mintiendo, afirmando que Rusia supuestamente va a atacar a Europa. Esto es simplemente una tontería. Los europeos ya han intentado varias veces luchar contra Rusia, pero ahora las consecuencias para los intervencionistas serán muy malas en caso de avanzar contra la Federación, ¿no? Asimismo, dice que entendemos que Occidente está tratando de arrastrarnos a una carrera armamentista, de hacer el mismo truco que en los años 80, ya sabemos, cuando provocaron la caída de la Unión Soviética, ¿no? Dice que le gustaría hacer con Rusia lo mismo que en otras regiones han hecho y en Ucrania, ¿no? Crear discordia y debilitar desde dentro, pero calcularon mal. Rusia no permitirá que nadie interfiera en sus asuntos internos y sin una Rusia soberana y fuerte, ningún orden mundial es posible. Todo lo que se le ocurre a Occidente realmente amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. Y ojo que aquí es donde le lanza la advertencia, la dura advertencia a Occidente, de seguir por su camino belicista, ¿no? El complejo de ataque hipersónico marítimo Zircon ya se ha utilizado en combate. Este sistema ya está en servicio, algo que aquí habíamos comentado en este mismo canal, que ya se informaba que el misil hipersónico de crucero Zircon había sido empleado y bueno, Putin ya nos lo ha venido a confirmar, de alguna forma también situándolo en el centro de la atención, ¿no? Lo dijimos, el Zircon iba a ser revolucionario si finalmente se emplea eficazmente en Ucrania, como hoy ha señalado Putin. Hemos de decir que es el primer misil hipersónico de crucero que se tiene referencia que se haya utilizado en Ucrania. Y a mí me costaría echar la vista atrás y vislumbrar otro país que haya utilizado un misil de crucero hipersónico. El Kinzhal, ya sabemos que de alguna forma sí era un poco maniobrable, pero no era directamente un misil de crucero. Las posibilidades con el uso del Zircon son más amplias, si cabe, que las del empleo del Kinzhal. También hemos de advertir que son distintos y, por ponerle algún pero al Zircon, es que de momento es naval. Tiene su punto de salida en mar, ¿no? Con las fragatas, los submarinos, etcétera, etcétera. Pero ese será el punto débil del Zircon, ¿no? Además, dijo Putin que el complejo Sarmat, el complejo de misiles intercontinentales estratégicos Sarmat o Satán, ya ha sido entregado a las tropas. Lo demostraremos pronto, aseveró Vladimirovich Putin. ¿Qué quiere decir con lo demostraremos pronto? Todo el mundo está hablando de ello. Yo, si me permitís la reflexión, o puede tratarse de que se utilicen unos ejercicios a gran escala o unos ejercicios sin más, o también puede ser que se empleen en Ucrania. Ya sabemos que estos misiles tienen un rango superior al que haría falta para alcanzar Ucrania, pero ojo, que quizás de alguna forma demostrativa se empleen, ¿no? Ojo que puede ser un escenario, no se lo he leído a nadie, es una conjetura mía, pero me ha parecido muy significativo el hecho de que se afirme lo demostraremos pronto. ¿Vosotros qué creéis? Dejádmelo también en los comentarios. Asimismo, dice Vladimir Putin que las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia se encuentran en pleno estado de preparación. En Rusia continúa el trabajo sobre nuevas armas. Además, mencionó al Burevestnik. Pronto la gente oirá
hablar de ellas. Bueno, seguro que si es la gente que no ve este canal, oirán hablar todavía más de ellas, ¿no? Pero aquí ya hemos hecho alusión a la misma por activa y por pasiva. En última instancia, deben comprender los occidentales que también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio, ¿eh? No solamente podemos alcanzar toda Ucrania. Macron. Mencionó también que se está utilizando el complejo hipersónico Kinzhal, ¿no? Que ya se ha introducido en armas y se utiliza con éxito para destruir objetivos especialmente importantes en Ucrania. No sé si os acordáis, pero antes de empezar la guerra en Ucrania, todo lo que teníamos del Kinzhal eran pruebas. Y ahora ya lo tenemos de alguna forma totalmente masificado en esos ataques contra posiciones ucranianas, ¿eh? Puede que a partir de ahora veamos lo mismo con el Zircón, que hasta ahora nada más que teníamos pruebas, referencia un poco abstractas de su empleo, y a partir de ahora empecemos a verlo más masificado. Ojo, atención, que Ucrania puede pasar con esto un momento muy delicado, ¿eh? Los Zircón son otro nivel. Para mí, incluso mejores que los del Kinzhal. Ya podríamos entrar en diatriba, podríamos entrar a valoraciones, a debate, pero para mí son incluso mejores que los Kinzhal. También tenemos que decir que Putin destacó la actitud de los líderes occidentales ante el conflicto ucraniano. Según Putin, para Occidente las acciones militares se han convertido en una especie de caricatura, que nada tienen que ver con la realidad, como que esta gente lo que ve son dibujitos animados, cartoons, y se alejan de la realidad que es la guerra de Ucrania, ¿no? Estas son personas que no han pasado por pruebas difíciles, ya han olvidado lo que es la guerra. Nosotros, incluso nuestra generación actual, hemos pasado por pruebas muy difíciles durante la lucha contra el terrorismo internacional en el Cáucaso. Terrorismo internacional en el Cáucaso. Ahora, en el contexto del conflicto en Ucrania, está sucediendo lo mismo. Occidente piensa que para ellos todo esto es una especie de caricatura, de dibujo. Cuando empieza la guerra pasa eso, ¿no? Los combatientes se creen que van a un campo de divertimento, ¿no? De fantasía. Y después cuando llegan a las trincheras se dan cuenta que ojalá hubieran conocido esa realidad antes de ir, ¿no? Ojalá hubieran conocido que no estaban dentro de una caricatura, ¿no? También Putin enfatizó en la necesidad de fortalecer el grupo militar ruso en dirección occidental, teniendo en cuenta la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Lógicamente esto hemos de tenerlo en cuenta y ponerlo en contexto con la creación de dos distritos militares nuevos, el de Moscú y Leningrado, ¿no? En sustitución del antiguo occidental. Y también, por último, puso fin a su discurso, a su mensaje, diciendo que la implementación de todos los planes planeados depende directamente de todo el personal militar que ahora lucha en el frente, del coraje y la determinación de nuestros compañeros de armas que se sacrifican por nosotros, por el bien de la patria. Saludos a vosotros. Somos una gran familia, estamos juntos y por eso haremos todo como queramos. Planifiquemos y soñemos. Hemos de decir que se ha referido también a otras cuestiones. En su discurso de índole doméstica ha habido una gran parte, incluso podemos decir que la mayoría de los temas abordados han sido de política interna rusa, que oye, que no está mal. A mí no me suelen interesar tanto porque lógicamente me interesa más el geopolítico y lo relacionado con la guerra en Ucrania, pero la cuestión interna es igual o más importante. Hemos de tener en cuenta que si las cosas no van bien dentro del país, difícilmente van a ir bien en la zona de la operación militar especial, ¿no? Y también, sobre todo, es importante tener cautela en torno a la economía, que ya sabemos, como ha dicho hoy Putin también, que era el principal punto de ataque que tenían los occidentales otanistas, ¿no? Escalar esa carrera armamentista y de alguna forma destruir desde dentro a la propia federación, algo que de momento le ha salido mal. Por lo tanto, aunque a nosotros no nos interese quizás tanto el tema interno de Rusia, tiene que ser cuidado por Putin. No todo va a ser Ucrania, Ucrania, Ucrania y dentro tengo la casa hecha unos zorros, para que se me entienda, ¿no? Bueno, un mensaje muy llamativo. A mí, especialmente la parte de geopolítica y de la guerra de Ucrania me ha parecido muy interesante. En total, fijaros, ha durado 2 horas y 6 minutos. El hombre ha estado de pie todo el tiempo. Algunos no sé si son capaces de concebir que una persona pase tanto tiempo de pie, ¿no? Sobre todo los que decían que se estaba muriendo, ¿no? Además, ya se están produciendo muchos análisis sobre las declaraciones de Putin. Concretamente, la fuente proucraniana Legitiny habla de que la declaración de Putin sobre las fuerzas nucleares estratégicas rusas en pleno estado de preparación y el jactarse de que el complejo Zircón ya ha sido utilizado en combate son claros indicios de que se le está mandando un mensaje a la OTAN, un mensaje
al oeste, como dijo textualmente Legitimni en Telegram, ¿no? Asimismo, opina Legitimni que el mensaje sobre el Sarmat era dirigido directamente hacia Macron, que ya sabemos que últimamente ha tenido ese conato de enviar tropas a Ucrania, por lo menos verbalmente así lo ha mostrado, ¿no? Toda esta declaración se produce en el contexto de un aumento de las tensiones en Ucrania y hay muchas reflexiones de lo que está ocurriendo actualmente allí. Una de las últimas ha sido la de Resident, el canal pro-ucraniano, y dice que nuestra fuente, la oficina presidencial, dijo que el presidente recibió un llamamiento de los comandantes de la mayoría de las brigadas de la Fuerza Armada de Ucrania con una solicitud para devolver a Zaluzny al puesto de comandante en jefe para detener el colapso del frente y levantar la moral del ejército. Los militares creen que fue la dimisión de Zaluzny lo que provocó la caída de Avdiivka en tan poco tiempo. Ojo que mientras que la situación geopolítica se le complica a Ucrania, la interna no va a quedarse atrás, ¿no? Lógicamente, y también se complica. Esta caída de la moral de las tropas ucranianas también hemos de ponerla en el contexto de lo que está ocurriendo con los derribos de aviones rusos. Hipotéticos derribos de aviones rusos. Ya sabemos que esta gente, los ucranianos, todos los días dicen que se derriban aviones rusos, concretamente los Su-34. Ya sabemos, Sirski hoy publicaba en su canal de Twitter que habían derribado otros 2 Su-34. ¿Por qué se producen estas declaraciones? Ahí la tenéis, de Sirski, todos los días. Bueno, porque los Su-34 están convirtiendo las ubicaciones de las tropas armadas de Ucrania en un auténtico infierno, en un intento de levantar esa moral caída, en parte, como decía Resident, por la destitución de Zaluzny, ¿no? ¿Qué es lo que nos está atacando de todas? Los Su-34. ¿Qué es lo que vamos a decir que derribamos? Los Su-34. Pero lógicamente son fantasías. Ya sabéis que a mí me gusta dirigirme a Fighter Bomber para establecer si se han derribado o no. Y ya Fighter Bomber, porque también le pregunta a mucha gente, está cansado de desmentir las tropelías que dicen las tropas ucranianas, ¿no? Y concretamente en esta ocasión en la voz de su comandante en jefe, ¿no? ¿Qué es lo que dice Fighter Bomber? Dice que usted mismo, el lector, comprende que el país tiene su propia guerra interna, ¿no? De narrativa. No tiene sentido refutar nada. No tiene sentido que el de Fighter Bomber refute esa mentira, ¿no? La gente al otro lado, los ucranianos, es testarudo. Si hay una pérdida, escribiré. Si hay un derribo, escribiré. No puedo perder el tiempo con refutaciones. Por ahora hemos creado por aquí un pequeño grupo de Su-34 para que puedas calcular si todo está en su lugar. Todo, afirmó Fighter Bomber, diciendo y aseverando que... Ahí tenéis el vídeo que ponía el de Fighter Bomber en su canal de Telegram. Los patitos, como se le conoce comúnmente a los Su-34, ahí, full back, volando tranquilamente en escuadrón, sin que nadie los moleste y sin ser derribado ninguno. Ahí los tenéis. La imagen que da el de Fighter Bomber para quien tenga dudas. Yo entiendo, en definitiva, que Ucrania utilice esta propaganda. Es que esos patos los están martillando a huevazos, como diría aquel, ¿no? Pero es así, lo están convirtiendo todas las posiciones ucranianas en un infierno. Es más, es que hay vídeos, porque se ve todo en las redes sociales y se graba tanto de un lado como de otro, que los Su-34 están volando a placer. Es que lo graban los combatientes ucranianos una, otra y otra vez, dándose la vuelta, disparando, arrojando la bomba FAB. Y ojo, una cosa que es grabada, una cosa que es percibida visualmente por cualquier combatiente ucraniano, pues, ¿por qué no es derribado? ¿Dónde están las defensas aéreas? Se preguntarán muchos ucranianos. Bueno, la defensa aérea está ahí, en la propaganda. Si es que no tienen ni misiles. Este, en definitiva, es un medio de propaganda más, como el de Fantasma de Kiev o el de vamos a llegar a la retaguardia rusa en Gerson, con 2 lanchas. Operaciones de propaganda que no tienen trasfondo ninguno en la realidad. Es que los occidentales y por extensión los ucranianos se creen que la guerra de Ucrania es una caricatura. Una caricatura, donde simplemente basta con hacer declaraciones sin más y mientras tanto todo el mundo palmando allí en el país. Bueno, familia, que nada, que me voy y nos vemos ya después esta tarde noche en el directo si todo va bien.